en el interludio que tocó el hermano Samuel, ¿cuál es el título, hermano? El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. 220 del himnario. 220. Recordé a la hermana Carmelita, recordé a mi papá, recordé al hermano David Silva, que le gustaba mucho, el papá de nuestra hermana. Él fue uno de mis maestros en Salem, nuestro hermano David. Muy bien, Samuel, el preludio también me gustó mucho. Te felicito. Vamos, hermanos, a meditar en el Salmo 142. Y no sabía cómo titularlo. De repente pensaba en el quebranto del alma o algo así, pero finalmente lo titulé La cueva de David, cuando el alma no encuentra salida. Vamos a leer 3 versículos del Salmo 142 y vamos a orar, hermanos. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Queremos que tu voz, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor, con autoridad, pero también que nos dé consuelo, Señor, que nos levante cuando las fuerzas flaquean, cuando las cosas no van bien, Señor, como nosotros quisiéramos. Ayúdanos, Señor. Tú conoces las dificultades de esta vida, Señor. Tu Hijo las sufrió todas, Padre. Así es que con tu palabra, Señor, ayúdanos y fortalece nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por fin, entonces, la cueva de David, cuando el alma no encuentra salida. Fíjense que hace poco, hermanos, alguien en mi oficina me compartía, algunos de mis amigos que son cristianos, en algunas ocasiones me piden alguna consejería, algún tipo de ayuda. Y uno de ellos me compartía algo que se repite más de lo que imaginamos. Él es cristiano y me decía: Ricardo, yo paso todo el día rodeado de gente, tengo un buen trabajo, llego con mi familia, también estoy con mi familia, todo el día recibo mensajes, estoy presente en redes sociales, TikTok, X, Facebook, Instagram, todo, pero siempre que llego al final del día, cuando todo se apaga, me doy cuenta que dentro de mí estoy completamente vacío. Me siento muy solo. ¿Me puedes ayudar tú? Pero eso que me comentaba mi amigo se ha repetido como en 3 o 4 ocasiones con diferentes personas cristianas, hermanos. Y él no estaba aislado, él no estaba, digamos, sin hacer alguna actividad que te lleve a una situación así. Él no estaba desconectado del mundo, él solo sentía eso. Sin embargo, por dentro él estaba inquieto y sentía un vacío, una carga, una soledad, que él me decía: es que esta soledad que yo siento, nadie la ve. O sea, todos me ven y me ven en el trabajo como si nada, pero nadie la ve, solo yo soy el que la está sintiendo. De manera, hermanos, que vivimos en una generación hiperconectada, muy comunicada, y como lo decíamos la vez pasada, una sociedad, una generación profundamente
cansada. Hablamos mucho, pero hablamos muy poco de lo que realmente vale, de lo que realmente tiene sustancia. En la semana escuchaba, cuando iba por mi hijo Daniel a la escuela, pongo las noticias y escuchaba López Dóriga. Los viernes sale el director del IPADE, José Antonio Lozano Díez, y dice algunas cosas muy interesantes. Y él dice algo que en la escuela no nos enseñaron. Nos enseñaron que lo útil es lo valioso, y no es cierto. La escuela no nos enseña a diferenciar entre lo útil y lo valioso. Para la sociedad lo útil es lo que sirve, eso es lo que vale, es lo que vale. Y él decía, ponemos muy poca atención a eso. Por ejemplo, una ventana es muy útil, pero la puesta del sol es valiosa. Una caminata con mi hijo, con mi hija, con mi esposa es valiosa, mucho más que lo que yo pueda ocuparme de algo que es útil. Y así está el mundo, hermanos, platicando en cosas que son útiles, pero que no son valiosas, y descuidamos lo valioso. De hecho, lo sagrado, hermanos, lo sagrado, si no se respeta, se pierde y se va olvidando y se va sintiendo como que no es útil, como que no vale. La persona se valora por la utilidad. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace él? No por lo que él es. ¿Quién es él? Sonreímos por fuera mientras el alma está luchando por dentro, y ese, hermanos, es el tenor de esta sociedad. ¿Alguna vez se han sentido así, hermanos? ¿Qué haces cuando vas en el camino y no ves la luz, pero tampoco puedes dejar de caminar? Tienes que seguir adelante. ¿Qué haces cuando te sientes como mi amigo? Porque hay momentos en donde el problema que enfrentamos se une a lo que sentimos. Y ahí es, hermanos, cuando entra la persona en crisis, cuando se genera la angustia en nuestro interior. Y es precisamente ahí donde la palabra de Dios nos lleva hoy. Y no nos lleva a un palacio, no nos lleva tampoco a un momento de victoria del rey David, sino a una cueva, ¿Se imagina estar en una cueva? La cueva de un hombre de Dios, un hombre que sabe lo que es creer y al mismo tiempo sentirse angustiado, confundido, solo. Este salmo, hermanos, 142, nos abre esa escena y nos enseña qué hacer, hermanos, cuando el alma llega a un punto como ese, a un punto que, repito, es muy común en nuestra generación y entre cristianos. ¿Qué hacemos en ese punto? ¿Qué hacemos? David no está en el trono, no está dirigiendo ejércitos, no está componiendo cánticos de victoria. El dulce cantor de Israel, él está escondido, está perseguido, él está humanamente sin esperanza. Lo persigue el rey Saúl para matarlo. Sin embargo, hermanos, en medio de esa cueva oscura en la que él está, David convierte ese lugar en un santuario, porque David hace de su angustia una oración. Este Salmo 142 es un lamento,
pero él lo expresa al Señor. Él lo dice al Señor. Y en ese contexto, hermanos, de soledad, de persecución, el Espíritu Santo nos permite a nosotros no solo escuchar las palabras de David, sino escuchar los latidos de su corazón. Métase en ese salmo, por favor. Sienta lo que está sintiendo David en ese momento, porque este pasaje, hermanos, nos muestra cómo responde un cristiano, un hombre de Dios, cuando su alma está angustiada y no ve la salida. ¿Cómo responde? Y cuando el alma, hermanos, se siente atrapada y sin dirección, Dios nos enseña en su palabra a clamar, a abrir nuestro corazón y a descansar en Él, porque Él conoce nuestra senda. Aunque tú no la conozcas, Él la conoce. Y el propósito, hermanos, de este mensaje es aprender a responder bíblicamente a la angustia, a algo que está llegando con más a menudo a la vida en la gente común es frecuente, pero más frecuentemente al cristiano mismo. Aprender a responder bíblicamente a la angustia, no callando, no endureciendo el corazón, sino derramando el corazón, corriendo a Dios con ese corazón abierto y confiado en que Él nos escucha. El pasaje, hermanos, nos muestra tres movimientos del alma que conoce a Dios en medio de la angustia. Y en primer lugar, lo que les quiero mostrar, hermanos, es un corazón que clama desde la necesidad. Versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Puede escuchar la voz de David con una necesidad urgente. Y David está clamando, hermanos, no susurra, no recita, no repite fórmulas, está clamando a Dios, clama porque él tiene una necesidad real y lo hace con insistencia. 2 veces dice, por supuesto, el arreglo poético lo exige, pero dice 2 veces, con mi voz clamaré, con mi voz pediré. Y esta oración enfatiza, hermanos, lo que él tiene en el fondo de su alma. Él está reconociendo que ya no confía en sus propias fuerzas. Fíjese, dice al final del versículo 3, en el camino en que andaba, me escondieron lazo, le pusieron trampas. Mira a mi diestra y observa, versículo 4, no hay quien quiera conocer, quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Nadie se quiere acercar a mí. Todos me han rechazado, nadie quiere cuidar mi vida. Versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y termina él y dice, saca mi alma de la cárcel. Se sentía aprisionado, era una necesidad urgente, hermanos. Y Dios no quiere que siempre te sientas fuerte. Él espera que cuando te sientas débil, cuando te sientas encarcelado, vengas a Él con tu necesidad. Y Él está clamando desde la necesidad. Pero es una necesidad profunda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos? Con el pecho apretado por algún problema, con pensamientos
que no se detienen y son como una tormenta y llegan a tu vida con un examen teológico sin respuesta que ni siquiera un doctorado puede contestar. Y llegan las preguntas: ¿y por qué si yo soy así? ¿Y por qué si yo hago esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Una necesidad profunda, con cargas que no sabemos cómo manejar. Pero muchas veces, hermanos, en nuestra necesidad, en lugar de clamar, nos distraemos. En lugar de clamar a Dios, nos encerramos. Y en lugar de ablandarnos, nos endurecemos. Y es profunda, hermanos, porque no está solo en las circunstancias, sino cómo se está sintiendo Él en su alma. Y Él nos enseña, el rey David, hermanos, que la salida no empieza afuera, empieza adentro, en la voz que se levanta hacia Dios porque confía en Él. Es una necesidad profunda. Se quiebra mi voz, hermanos, porque yo recuerdo cuando mi hermano se fue. Mi hermano, y a consenso de todos los demás hermanos míos, era el mejor de nosotros. Preguntas sin respuestas. ¿Por qué? Una necesidad profunda, pero una necesidad absoluta. Y él confiesa que solo Dios puede mostrar misericordia. Dice, cuando mi espíritu, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Misericordia. David sabía que solo la misericordia la podía encontrar en Dios. ¿Recuerdan cuando hizo un censo? Que no le pidió Dios y que le dijo, escoge tres, de estas tres posibilidades escoge una. Que suceda esto con la nación, o los entrego en manos de los enemigos, o yo te castigo personalmente. Y David le dice, yo escojo que tú me corrijas, porque sé que tú tienes misericordia. La gracia y la misericordia, hermanos, y es algo que me ha enseñado mi maestra, son regalos de Dios, ¿sí? Gracia es recibir algo bueno que no merezco, ¿sí? Así de fácil. Y la misericordia es no recibir algo malo que merezco. Solo Dios puede dar gracia y misericordia, y eso lo vemos en nuestra salvación. Una necesidad absoluta. Él no tenía recursos humanos, no tenía alternativas. Era una necesidad absoluta de Dios. Solo Dios puede librarme de aquí. Saca mi alma de la cárcel. Cuando la necesidad, hermanos, es urgente, es profunda, es total, el clamor deja de ser opción y se vuelve una necesidad. Pero David no solo levanta su voz hacia Dios, también abre su corazón delante de Él. Porque, hermanos, la oración verdadera no se queda en palabras, sino que expone lo que le duele. Un corazón que se derrama desde la angustia. Segundo lugar, versículo 2. Dice, delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Esto tiene tres implicaciones, hermanos. Y estamos en un proceso que cuando estamos angustiados
lo primero que tenemos que hacer es clamar desde esa necesidad a Dios. Y entonces, no solo clamamos, porque si te quedas en ese clamor, no pasas de ahí. Tienes que derramar tu corazón desde la angustia. Dice que tienes. Derramar el corazón, hermanos, implica vaciar el peso que te oprime. Derramaré delante de Él mi queja. Derramar implica eso, vaciar el peso que tiene tu alma. Dios no solo quiere oír lo que te pesa, quiere que dejes de cargarlo tú. No quiere que tú lo cargues. Entregárselo con fe al Señor, renunciar a cargarlo como si yo fuera el que pudiera resolver ese problema. Es decir, hermanos, vaciar es no solo abrir la mochila, es quitarla de los hombros y entregarla y dejarla en la cruz. Implica vaciar el peso que te oprime. ¿Pero cómo? ¿Cómo, hermanos? Exponiéndolo. Implica exponer el peso que te oprime. Delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Qué es exponer el peso, hermanos? Es ponerlo en palabras delante de Dios, sin esconderlo, sin maquillarlo. Señor, esto me está aplastando. Señor, tengo miedo de esto. Estoy fallando en esto y esto me tiene angustiado. Aquí me siento perdido. Es sacar a la luz lo que oprime tu alma. Porque el peso no desaparece cuando lo niegas, sino cuando lo entregas a alguien que lo puede cargar, y ese es únicamente nuestro Dios. Es mostrar la herida y entregársela al Señor, dejar que Dios la trate. Es como un doctor, ¿no? Como los que saben medicina. Ellos saben cómo tratar una herida. Ellos incluso a veces lastiman cuando nos curan, pero saben cómo hacerlo. Ellos cortan con un bisturí, pero no lo hacen con un hacha, un machete, lo hacen con cuidado y duele, pero después te curas. Eso es lo que hace el Señor. Es ponérselo al Señor, es dejar de cargarlo tú. Y entonces ahí implica dejar el peso que te oprime, es soltar aquello que carga tu alma y de veras ponerlo en las manos de Dios en lugar de seguirlo sosteniendo tú mismo con tus propias y débiles fuerzas, por más fuerte que sientas que eres. Y esto tiene un eco claro, hermanos, con Hebreos 12:1. Dice, despojándonos de todo peso. Y no todo peso siempre es pecado, hermanos. A veces son cargas internas que si no se tratan correctamente, terminan asfixiando y fastidiando nuestra vida espiritual. Entregarle el peso a nuestro Dios en oración y en confianza, aquello que yo ya no puedo sostener, para que Él lo lleve mientras yo sigo caminando y confiando en Él. Y después, hermanos, de clamar al Señor desde la necesidad, de derramar, abriendo nuestro corazón, derramar su alma, David descansa en una verdad más profunda. Dice David, aunque yo no entienda el camino, Dios
nunca ha dejado de conocerlo. Yo no lo entiendo, pero lo conoce. Tercer punto, un corazón que descansa desde la confianza. Versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Esta es una confianza fundamentada, hermanos. Tiene que ver, una confianza fundamentada tiene que ver en quién es Dios. David sabe quién es Dios. De hecho, él ya había derrotado a Goliat una vez, siendo jovencito. David sabe quién es Dios, tiene un fundamento grande. Él confiesa su debilidad. Yo no entiendo, estoy confundido en esta cueva, estoy confundido, pero tú conoces mi senda, tú conociste mi senda. Y él afirma la soberanía de Dios. Yo no entiendo, Señor, pero tú sí. Y me duele, y no lo entiendo, pero tú sí. Eso es, hermanos, tener una confianza fundamentada, porque tiene que ver en saber quién es Dios, que Él gobierna por sobre todas las cosas. Porque, hermanos, la confianza no nace de lo que David entiende. La confianza que empieza a sentir David nace de saber quién es Dios. Y él está en la cueva, Él no ha salido de la cueva. Tú conoces mi senda. Y es segura porque descansa en el conocimiento perfecto de Dios. Él conoce nuestra senda. Él no confía en lo que ve, sino confía en el que conoce el camino, el que está por encima de todas las cosas. Y cada vez que David se sentía angustiado, encontraba confianza en saber que Dios conocía su viaje, su caminar. Dios conoce tu viaje. Dios conoce cuánto va a durar tu viaje. Dios conoce perfectamente todo lo que tú necesitas. Dios conoce y sabe qué es lo que te está pasando. Dios quiere ayudarte. Dios quiere cargar con eso que te oprime. Que Dios conoce nuestra senda, nuestro camino. Pero es una confianza fundamentada, pero hay que depositarla, ¿no? Una confianza depositada. Hay momentos en la vida, hermanos, en que no sabemos qué decisión tomar, qué camino seguir, o qué hacer con lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso siempre desespera a uno. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener el control. Queremos entender las cosas. Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero David dice, yo no entiendo mi camino. Estoy todo confundido. Tú conociste mi senda. Eso basta. Aquí está el descanso del creyente, no en entenderlo todo, hermanos, sino saber que Dios sí entiende todo y Él tiene el control de todo. Pablo se lo dijo a Timoteo, y Pablo estaba en el último tiempo de su vida, el tiempo de mi partida está cercano. Y él dice en 2 Timoteo 1:12, pero yo sé en quién he creído y que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Él había depositado su confianza en Cristo. Y entonces también es una confianza sustentada, que no es lo mismo que fundamentada. Fundamentada tiene que ver con quién es Dios. La confianza sustentada tiene que ver en lo que Dios hace. Ahí descansa el alma, hermanos, en lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida y lo hemos visto. Nunca te ha dejado en la cueva, ¿o sí? Siempre te ha sacado,
descansa esta confianza en el conocimiento perfecto y la soberanía de Dios, aunque el creyente no entienda su camino. Y David no tiene claridad, nada, pero sí tiene certeza. Si Dios lo ha hecho antes, lo va a hacer ahora. Así lo va a hacer el Señor. Él no varía como nosotros. Él es perfecto en todos sus atributos. Cuando el alma no ve la salida, hermanos, la fe no se va, debe clamar, debe derramar el corazón, debe descansar en el Dios que conoce nuestra senda. Así, hermanos, la oración de David lo conduce desde la angustia al descanso. Fíjate, cuando le dice y le hace la petición, saca, versículo 7, mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú lo harás, porque tú eres bueno. Tú eres propicio para esta situación en la que yo estoy viviendo. Las circunstancias no cambiaron ahí, hermanos, de inmediato. Pero en el interior de David sí. ¿Por qué? Porque él cambió su enfoque, cambió su mirada. Es cuando el alma vuelve a colocarse en Dios. El problema sigue, pero mi mirada está en el Dios que conoce mi senda. La cueva no fue el final de David, hermanos, y la cueva no es el final tuyo tampoco. David aprendió a confiar más profundamente ahí, y hay muchos salmos que compuso ahí, en la cueva, en la adversidad. Dios no siempre nos saca rápido de la angustia. Pero una cosa sí te digo, nunca te deja solo en ella. Aunque tú te sientas solo, Él está contigo. Mientras David clamaba en la cueva, el mismo Dios que lo escuchaba y que lo fortalecía, estaba preparando el trono a David. Él lo sacó de ahí. Si hoy estás clamando, sigue haciéndolo, hermanos. Pero derrama tu corazón. Si estás derramando tu corazón, sigue haciéndolo delante de Él. Quizá hoy no ves el camino. Descansa. Dios lo conoce perfectamente. Tú no tienes que conocerlo. Es como cuando te subes a un avión. Tú te subes y confías en que el piloto vaya para allá, ¿no? La última vez que fuimos a la Ciudad de México, mi esposa y yo, nos fuimos en un camión de esos de 2 pisos y se nos ocurrió ir abajo. Y nos tocó en el asiento de mero adelante y era como en el avión, una pared. No veíamos nada para adelante. Confiamos en que el chofer nos llevara, ¿no? El Señor. Si confiamos en un chofer o en un piloto, oye, no, mi piloto irá conmigo. Mi piloto, el piloto de Galilea, Él te va a llevar, no te angusties. No calles lo que debes orar, hermano, no cargues solo lo que Dios quiere llevar por ti. Y no olvides, hermano, que en la cueva nunca es más grande la gracia de Dios que en ese lugar. La gracia y la misericordia de Dios. Y termino con este texto de David. Otro, dice David, Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
Échalo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender, Señor, que cuando viene la angustia, cuando no vemos la salida, Señor, el clamor, tú lo escuchas, Señor, y que podemos derramar confiadamente nuestro corazón al trono de tu gracia, y que ahí podemos encontrar gracia y misericordia, porque tu Hijo ha abierto la puerta para ello. Y tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente y lo vamos a encontrar. Encontraremos la gracia y la misericordia y lo necesario que tú veas en nosotros, Señor. Ayúdanos a salir si tenemos alguna angustia, algo que nos oprime, Señor. Dirige nuestra senda, tú la conoces, Padre amado. Si me he desviado, tú también has prometido que pondrás tus ojos en mí. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Salmo 32:8. Guíame, Señor. Y mientras salgo, Señor, de esta duda, de esta cueva, Señor, dame confianza en que tú me sacarás adelante. Fortaléceme, Señor. Y gracias, Padre amado, porque todo esto es por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar, Señor, por los pecados que yo cometí, para que yo pudiera recibir perdón y vida eterna, Señor, y poder acceder al trono de tu gracia. Bendice a estos hijos tuyos, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno. Bendícenos, Padre. Y ahora, Padre, despídenos, Señor, con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén.